Hola, muy buenas tardes, comunidad Unipem, bienvenidos. Mi nombre es Manuel Andrés Olvera Medina, soy alumno de la maestría en Neurociencias de la Educación y en esta ocasión vamos a tratar un tema como parte del proyecto final relativo a lo que es las neurociencias. Primero tenemos que definir que las neurociencias, por parte de la página neurocienciasmexico.org, nos dice que son las disciplinas que estudian el desarrollo, la estructura, el funcionamiento y la patología del sistema nervioso. El sistema nervioso está integrado por un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, y también de un sistema nervioso autónomo que se divide en simpático y parasimpático. Los objetivos que tienen las neurociencias principalmente son las de describir la organización y el funcionamiento del sistema nervioso, especialmente hablando desde el punto de vista del cerebro. Determinar cómo se constituye y evoluciona el cerebro desde su desarrollo durante la infancia y hasta el deterioro que tiene por motivo de la edad. Encontrar alternativas que le sirvan para prevenir la cura de enfermedades neurológicas y de carácter psiquiátrico, que tienen además una base orgánica. La historia de la neurociencia es muy amplia, sin embargo podríamos decir que prácticamente es nueva. En la época moderna, que llamamos a partir de los años 80 más o menos, es cuando surge, los años 80, perdón, del siglo pasado, es cuando surge como tal este término. Y a mediados de los 80 es cuando se considera la primera etapa donde metafóricamente el cerebro se acompaña como un ordenador computacional o se equipara con ello. En una segunda etapa se habla de un conexionismo o el modelo de las redes neuronales. Y en una tercera y última etapa, por allá de la etapa de los años 90, es cuando el cerebro como tal ya es considerado como un órgano independiente que, bueno, ayuda no solamente a regular otras funciones de todo el cerebro, por eso es tan importante, y de todo el cuerpo, sino específicamente de aquello que vamos a aprender, que es el enfoque que vamos a tener. Para el año 2005 se acuña principalmente un término denominado conectoma. Este se le atribuye a un científico llamado Olaf Spons. Este señor se refiere a este complejo sistema como un mapa integral de conexiones nerviosas. A esto le llamamos conectoma. Para el día de hoy, básicamente en la actualidad, el científico Elon Musk y uno de los principales estudiosos y creador de empresas que van encaminadas a la aplicación de neurociencias, está desarrollando nuevos experimentos con la finalidad de poder ligar la tecnología con el sistema neuronal. Las neurociencias son tan amplias que se aplican prácticamente en todos los ámbitos de la vida del ser humano actual, entre las que puedo destacar la neurofisiología, la neuroanatomía o la neurofarmacología. También, desde luego, una neurología, o vamos a llamar una neurociencia cognitiva, que es precisamente en la que nos vamos a enfocar, además de muchas otras que pueden estar ligadas. El análisis de las neurociencias está acomodado, digamos, escalado, desde una base molecular, donde ocurren fenómenos denominados sinapsis, neurotransmisores y genes. También tiene un enfoque de estudio sobre lo que es la parte celular, donde busca entender la morfología, las propiedades, las funciones y los tipos de neuronas individuales que nuestro cerebro posee. También, estos serían, digamos, los dos puntos elementos, o incluyendo el tercero, que es el sistémico, donde los grupos de neuronas analizan estímulos para la toma de decisiones y ejecutar movimientos. Estos tres puntos son básicamente objeto de la neurociencia desde la perspectiva clínica. Pero nosotros, como docentes y como maestrantes en dicha materia, nos vamos a enfocar a la parte conductual, donde vamos a buscar entender los cambios de la conducta que tiene el individuo por daños cerebrales o por alguna otra afección, pero sobre todo nos enfocaremos más al ámbito cognitivo. Cognitivo o cognoscitivo se refiere al término que tiene que ver con la forma de aprendizaje o de la actividad mental que tenemos basado en algunos modelos computacionales con los cuales se equiparan. La neurociencia cognitiva, que serían las dos grandes clasificaciones, una neurociencia cognitiva y una neurociencia conductual. En la primera, se trata de una ciencia que se relaciona con el estudio de los procesos mentales o los procesos cognitivos que se desarrollan en nuestro cerebro. Existe una base de procesos cognitivos básicos como son la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, el pensamiento, el lenguaje y la sensación-percepción. Por otro lado, los procesos cognitivos superiores, se denominan procesos cognitivos superiores. Por otro lado, tendríamos la neurociencia conductual o del comportamiento, la cual se enfoca en estudiar la conducta de los seres vivos. Esto no solamente atañe al ser humano, sino también en algunas especies animales y también es aplicado por el área de la veterinaria. Tenemos que señalar también
de manera muy importante que el sistema nervioso pues es el que guía el comportamiento y se pueden atribuir algunos procesos más específicos como son los procesos psicofisiológicos básicos, entre los que destaca la sensación y la percepción, un comportamiento motivado, el control de motivos o reflejos, los sueños y ritmos biológicos y las emociones y la conciencia. A partir de aquí la neurociencia hay que entender que es dentro del ámbito educativo sirve o se basa con una herramienta que se denomina neurodidáctica, la cual se verá reflejada al momento de que podemos provocar en el aula o va encaminado a ello, provoquemos sensaciones en el educando. Le podamos ayudar a que aplique esa experiencia multisensorial, es decir, lo que capta por medio de sus sentidos, por todos los sentidos o varios, destacando a lo mejor alguno o haciendo énfasis en alguno en particular y conectarlos con el ámbito natural para que el alumno aprenda su entorno y lo entienda y lo viva y lo sienta como suyo. También para que pueda utilizar el uso del movimiento para aprender, ya que un alumno pasivo o estático, bueno, pues realmente su calidad de aprendizaje va a ser mínima. Motivar la curiosidad del alumno y el uso de las artes. Junto con ello, se puede crear un clima perfecto dentro del aula con la finalidad de que entre los mismos alumnos se apoyen entre sí para transmitir ese conocimiento, ya sea por medios iguales o, en su momento, a través del mismo alumno, por de una manera autodidáctica. Existen otros dos procesos importantes que son la aplicación concretamente de lo que llamaremos la neurociencia al ámbito cognitivo, entre los cuales es necesario destacar la cognición, que como dijimos hace un momento se refiere a generar un nuevo conocimiento a través de procesos mentales, pero también yendo a partir de lo que es la metacognición, entenderemos que se trata de los procesos cognitivos o de aprendizaje, pero que ayudan al individuo a ser consciente de la propia habilidad, de nuestras cualidades y los procesos mentales, además de una gran capacidad que tenemos de utilizar este conocimiento para coordinar y regular aprendizajes. La metacognición me va a ayudar en 5 escalas. La primera, conocernos mejor. La segunda, saber qué aprendemos. Tercera, saber cómo es que lo aprendo. 4, saber cuál es la brecha que tengo que trazar o seguir para poder lograr una meta. Y finalmente, saber qué voy a hacer con los aprendizajes, ya que uno de los problemas de la enseñanza actual es que básicamente muchos alumnos conocen, aprendemos, pero no sabemos para qué vamos a usar los conocimientos que damos en clase o en el aula, independientemente esto del nivel educativo en el que nos encontremos. Hablaremos de unos componentes denominados metacognición. La metacognición, básicamente, vamos a referir aquí que hablaremos de esos conocimientos que tienen que ver con las personas, la tarea y la estrategia que se da sobre sí mismo. Experiencias metacognitivas como son los pensamientos, las sensaciones que vienen de la mano con ello y quizás yo no recuerde concretamente qué es lo que aprendí, pero sí cómo me sentí o qué fue el sentimiento que me provocó y a partir de ello lo enlazo y genero así una nueva ruta, vamos a llamarlo, para llegar a ese punto generalizado. La regulación que va a servir para que yo mismo pueda regular cuánto quiero aprender o hasta dónde y obviamente saber qué es lo que me puede servir y qué es lo que no, porque no todo lo que aprendo me sirve. De hecho, todos los días cuando nosotros vamos a dormir, nuestro cerebro hace como una especie de limpia de lo que se ha aprendido y a partir de ahí toma solamente lo que considera y lo demás lo va desechando. Hablamos de metas en los cuales el educando o quienes estamos sometidos, porque todos lo hacemos por igual, hablamos de fines que nos vamos a proponer con la experiencia. ¿Para qué quiero aprender a tocar guitarra? Pues a lo mejor para generar una canción, para llevar una serenata, para sentirme a gusto, recordar algo, no sé. Y finalmente la estrategia, que va a ser la manera a través de la cual voy a planificar ese estudio, esa condición, y desde luego incluye una evaluación de ese aprendizaje. Para ello saber si estoy aprendiendo bien o si lo voy haciendo con una forma adecuada, necesito primero ser consciente de lo que he aprendido, ser capaz de describir qué he aprendido y cómo lo he aprendido, saber qué tengo que hacer ahora mejor, es decir, encontrar mis puntos débiles y esos poderlos reflejar, o ayudarlos a que se reanimen. Evaluar de manera constante para qué me ha servido el conocimiento, lo que he aprendido, el cómo lo he aprendido y cómo lo voy a hacer para mejorar. Es un acto de mejora constante. Y con ello también para qué me puede servir generando un trazo o un plano que me permita llegar al punto concreto. En conclusión, podemos decir que la neurociencia en la actualidad es un concepto que se puede calificar relativamente como nuevo y que además parte de la función cerebral. Nos ayuda a que el alumno o que el individuo mejore su calidad de vida y que se enfoque a la parte cognitiva y didáctica con el fin de apoyarlos a procesos de aprendizaje.
Se trata de un campo nuevo donde tenemos que trabajar mucho, pero también debemos de saber aplicarlo y con ello, bueno, buscar generar que los alumnos aprendan mejor, más rápido, que seamos más críticos, que seamos capaces de expresar sentimientos, emociones, ideas y desde luego con ello proponer mejoras constantes a nuestro modelo de vida y a nuestras actividades diarias. Una cosa importante es que debemos estar apegados a modelos nuevos y no a modelos arcaicos de enseñanza. Nuestro cerebro es una computadora de vida y sí, la podemos programar. Muchas gracias, espero que sea de agrado y que sea funcional para las necesidades de cada quien. Hasta luego.